Este es el video introductorio a la unidad 5, cuyo título consiste en Medio ambiente y mercado, ponderación de valores ambientales y económicos. Hagamos una breve descripción de esta unidad 5. La relación entre el medio ambiente y el mercado es una cuestión cada vez más importante en la sociedad actual. Por un lado, el mercado y la economía tienen un impacto significativo en el medio ambiente a través de la extracción de recursos naturales, la producción de bienes y servicios y la emisión de residuos y contaminantes. Por otro lado, el medio ambiente también tiene un impacto en el mercado y la economía a través de la oferta y de la demanda de recursos naturales, de la regulación ambiental y las oportunidades económicas en la industria ambiental. La ponderación de valores ambientales y económicos es entonces esencial para lograr un equilibrio entre la protección del medio ambiente y el desarrollo económico. Esto implica, como ustedes ya lo ven, considerar tanto los costos económicos como los impactos ambientales en la toma de decisiones. Una forma de abordar esta cuestión es a través de la evaluación de impacto ambiental, un proceso que evalúa los impactos ambientales de un proyecto o actividad antes de su implementación. Esto permite identificar los impactos ambientales negativos y desarrollar medidas de mitigación para reducirlos. Además, la regulación ambiental y los incentivos económicos pueden utilizarse para promover la protección ambiental y fomentar la innovación en la industria ambiental. Por ejemplo, los impuestos ambientales y los sistemas de comercio de emisiones pueden incentivar a las empresas a reducir su impacto ambiental y promover la innovación de tecnologías más limpias. En resumen, la ponderación de valores ambientales y económicos es esencial para lograr un equilibrio entre la protección del medio ambiente y el desarrollo económico. La evaluación del impacto ambiental, la regulación ambiental, los incentivos económicos, las normatividades producidas son entonces herramientas importantes para lograr este equilibrio y fomentar la protección ambiental y la innovación en la industria. En esta diapositiva les presento los rubros internos en que se desglosa la unidad temática 5 que vamos a trabajar en este semestre bajo el título Medio ambiente y mercado, ponderación de valores ambientales y económicos. Les dejo que la lean tranquilamente y que la analicen de forma individual. Aquí, en esta sección, analizaremos los objetivos de aprendizaje para esta unidad 5. Objetivo 1. Comprender los conceptos clave relacionados con el medio ambiente, el mercado y la ponderación de valores ambientales y económicos. Los estudiantes deben ser capaces de definir y explicar los conceptos fundamentales relacionados con el medio ambiente, con el mercado y la ponderación de valores ambientales y económicos en el contexto de un desarrollo sostenible. Objetivo 2. Analizar el impacto de las actividades económicas en el medio ambiente. Los estudiantes deben ser capaces de identificar al final del semestre y también de analizar cómo las actividades económicas pueden afectar al medio ambiente, incluyendo la explotación de recursos naturales, la contaminación y el cambio climático. Objetivo 3. Examinar la relación entre políticas públicas y la protección del medio ambiente. Los estudiantes deben ser capaces de evaluar cómo las políticas públicas pueden influir en la protección del medio ambiente y promover un enfoque equilibrado entre los valores económicos y ambientales. Objetivo 4. Investigar enfoques y herramientas para la ponderación de valores ambientales y económicos, o sea,
Os estudiantes devem ser capazes de analisar diferentes enfoques, diversas herramientas, como a valoração económica de los bienes y servicios ambientales, los impuestos ambientales y los sistemas de comercio de emisiones, para ponderar valores ambientales y económicos en la toma de decisiones. Objetivo 5. Estudiar as melhores práticas e estratégias em la ponderação de valores ambientais e económicos. Os estudiantes devem ser capazes de investigar e evaluar as melhores práticas e estratégias de diferentes países e organizações em la ponderação de valores ambientais e económicos em suas políticas e decisões. Objetivo 6. Desarrollar habilidades de investigação e análise en el ámbito del medio ambiente y el mercado. Los estudiantes deben ser capaces de aplicar técnicas de investigación y análisis para estudiar casos relacionados con la ponderación de valores ambientales y económicos en diferentes contextos y situaciones. Objetivo 7. Fomentar el pensamiento crítico y la reflexión ética en el ámbito del medio ambiente y el mercado. Os estudiantes devem ser capazes de reflexionar criticamente sobre as implicações éticas de la ponderação de valores ambientais e económicos em la toma de decisões e proponer soluções para enfrentar estes desafios. Objetivo 8. Desarrollar habilidades de comunicação e argumentação en el ámbito del medio ambiente y el mercado. Los estudiantes deben ser capaces de comunicar e argumentar de maneira efectiva sobre temas relacionados com a ponderação de valores ambientais e económicos, tanto por escrito como oralmente. Objetivo 9. Último de nossos objetivos para este semestre, em esta unidade 5. Aplicar os conhecimentos adquiridos en el curso a situações práticas e reais. Os estudiantes devem ser capazes de aplicar os conceitos e habilidades aprendidos a lo largo desta unidade 5 para analisar e evaluar a ponderação de valores ambientais e económicos em situações reais e práticas. Finalmente, abordaremos uma breve descrição das atividades integradoras que permitirão ao aluno conseguir uma avaliação positiva para esta unidade 5. O aluno vai ter que entregar 3 tipos de trabalho, um estudo de caso, uma apresentação PowerPoint bajo o método comparativo e demonstrar sua participação em um fórum temático. Quanto ao estudo de caso, o aluno abordará um caso específico, o caso Chevron versus Equador, partindo da análise da maneira como os critérios jurisprudenciais introduziram valores de ponderação entre a economia, por um lado, e os direitos fundamentais, em particular os DESC, por outro lado. Os estudiantes devem investigar, então, como dichos critérios jurisprudenciais han impactado tanto en la producción de políticas y estrategias medioambientales como en la economía. El porcentaje para la evaluación final de la unidad de este estudio de caso es del 50%. En la presentación PowerPoint, los estudiantes deben presentar los resultados de investigación y de análisis de cómo diferentes países abordam a ponderação de valores ambientais e económicos em suas políticas e decisões a partir da entrada em vigor do Tratado de Paris. Os estudiantes devem selecionar 2 países, comparar seus enfoques e analisar as similitudes e diferenças em la implementação de políticas e estratégias para equilibrar os valores ambientais introduzidos por el Tratado de Paris y sus obligaciones bajo dicho tratado. El porcentaje para la evaluación final de la unidad es del 30%. Finalmente, cuanto a la participación en el foro temático, aquí los estudiantes
vão debater sobre os desafios e oportunidades em la ponderação de valores ambientais e económicos em um mundo globalizado, a partir de questões clave detonadoras que la facilitadora publicará em seu momento en el foro respectivo. Los estudiantes deben detallar sobre temas como la cooperación internacional en materia ambiental, la responsabilidad compartida de los países en la protección del medio ambiente y cómo las políticas públicas pueden ser más efectivas en la promoción del desarrollo sostenible, compartiendo sus puntos de vista y opiniones sobre cómo enfrentar estos retos, estos grandes desafíos del siglo XXI. El porcentaje para la evaluación final de esta unidad de la participación en el foro es del 20%.